Soy Evgenia Lechine, nací en Rusia, desde los 5 años que vivo en Argentina. Me recibí de bioquímica, máster en ciencias biomédicas y doctora en bioquímica de la Universidad de Buenos Aires y actualmente me dedico a la comunicación científica de temas de salud y del medio ambiente. Cuando estaba terminando la secundaria, la verdad que no sabía muy bien qué era lo que quería hacer. Una de las opciones era estudiar ingeniería y algo que siempre me llamó mucho la atención es el tema de la genética. Pero por lo menos en ese momento las opciones para estudiar genética acá en Buenos Aires no eran muy viables, me tenía que ir a Mendoza o a ir a estudiar afuera. Y ahí una compañera me dijo que ella iba a estudiar bioquímica. Mi pregunta fue ¿bio qué? La verdad que no sabía muy bien de qué se trataba. Y ella me contó, y no solo me contó, sino que la mamá de ella trabajaba en la Facultad de Bioquímica, una profesora muy apasionada por todo lo que hacía, y nos invitó un día y nos mostró lo que hacía, las clases, el laboratorio y todo, y la verdad que me sentí súper inspirada por ella y por su pasión por lo que hacía. Así que en ese momento empecé en paralelo el CBC para bioquímica y sí, como si fuera el curso introductorio para ingeniería en el IDBA. Y la verdad que ya después del primer cuatrimestre me di cuenta que no solamente la bioquímica era lo mío, sino que la universidad pública era lo mío. Yo estudié siempre en la UBA y la verdad que es un ambiente en el que me siento muy cómoda, pero además que siento que el nivel de conocimiento y educativo es excelente. Bueno, yo hice toda mi carrera científica sin pensar mucho en qué era lo que quería hacer de mi vida. Me recibí de bioquímica, hice un máster en ciencias biomédicas, después el siguiente paso lógico era hacer el doctorado, así que hice el doctorado en el tema de genética humana y después de que terminé el doctorado me di cuenta, ya ese último año me di cuenta que la investigación científica no era lo mío, que no quería hacer carrera de investigador, que no sentía que estaba siendo útil adentro del laboratorio. Pero en ese momento todavía como que no sabía muy bien cuál sí era mi camino. Tuve una breve experiencia trabajando en un laboratorio privado, pero después ya de un año después de haber terminado el doctorado empecé realmente a definir qué era lo que quería hacer y me di cuenta que lo que siempre había disfrutado de la ciencia era justamente la comunicación. Siempre me gustó mucho ayudar a mis compañeros a preparar presentaciones, pósters, a escribir papers, incluso a comunicar, sea dando una charla o contándole a alguien uno a uno sobre algún tema, discutiendo con científicos o con la gente los temas, sobre todo en ese momento temas de salud. Y empecé trabajando como freelancer al principio. Sigo trabajando en realidad de manera independiente, pero al principio costó un poquito porque no tenía experiencia, o sea, tenía la experiencia científica, pero no tenía experiencia en comunicación. Así que de a poquito tomando trabajos y ganando esa experiencia, fui, llegando un poco a donde estoy ahora. En realidad, no es que tomé la decisión de involucrarme en el campo del biohacking, se fue dando de manera natural. El biohacking es como optimizar la salud por métodos naturales. Entonces es algo que yo siempre tuve incorporado desde mi familia y durante toda mi vida. De repente, en vez de usar un medicamento, era usar alguna planta medicinal o cambiar mi dieta o usar meditación o yoga. Eso fue algo que siempre tuve en mi vida personal. Pero durante toda mi carrera científica, como que mi vida personal y mi vida profesional estaban muy desconectadas. Cuando empecé a trabajar en comunicación, me surgió la posibilidad de trabajar como editora en jefe de una empresa de Estados Unidos que se dedicaba a generar contenido justamente sobre biohacking y optimización de la salud. Lo cual claramente cuando me surgió esta oportunidad era increíble porque estaba alineado mis pasiones profesionales con mis valores personales y lo que yo hacía en el día a día. Entonces ahí me fui metiendo al principio desde un lugar mucho más teórico y a partir de que empecé a asistir a diferentes conferencias y a probar cosas de las que,
porque el biohacking funciona teniendo la información científica y aplicándola al día a día. Entonces al principio uno por ahí es medio reacio y después empezás a experimentar y a probar diferentes cosas y ves cómo realmente uno puede optimizar su salud, su energía, su enfoque, bienestar físico, mental. Así que de a poquito incorporándolo en mi vida y ahora, siento que más que nunca están alineadas esas dos partes de mi ser. Viajar por el mundo como nómada digital tiene tanto, como pros y contras, ¿no? Claramente yo lo hice porque sentía que me estaba faltando algo. Estaba en una búsqueda, estaba buscando un sentimiento más de libertad y de explorarme y de desafiarme. En el día a día, obviamente uno ve cosas que quedándose, en su lugar de confort normalmente no las ve. Conocí mucha gente, viví diferentes experiencias, conocí diferentes culturas y maneras de vivir y justamente maneras de como entender el bienestar y la salud de diferentes culturas. Por otro lado, lo que puede pasar también es que uno a veces está muy solo, viajando y sobre todo trabajando de manera remota, esté donde uno esté, falta un poquito el ambiente, la comunidad y también, lo noté volviendo acá a Argentina, que el calor, de la gente acá y la manera en la que uno puede interactuar y charlar y discutir diferentes temas y eso, la calidez argentina, la verdad es que no se puede comparar con otros lugares. Entonces, tiene como un poco y un poco. Después de que dejé la investigación científica y haber trabajado un tiempo corto en la industria, llegué a este momento de mi vida de crisis profesional en el cual no sabía realmente qué hacer. Y uno de mis mayores, desafíos fue que no sabía ni para qué era buena, ni qué era lo que realmente deseaba hacer y de qué manera quería contribuir a este mundo. En ese momento, a través de una amiga que fue un poco como mi salvadora, ella me recomendó que haga sesiones de life coaching y la verdad que me ayudaron un montón. Eso fue como mi principio con el life coaching a casi un año de haberme ido de la ciencia. Y ahí empecé a definir justamente cómo podía aplicar la ciencia de otra manera y sentir que realmente podía usar todo el conocimiento que adquirí durante la carrera, durante la maestría y el doctorado. Después de eso tuve muchas más experiencias de coaching. Me anoté en un curso que fue mucho más profundo. Después incluso hice yo la formación en coaching, lo cual me ayudó todavía más a afianzar estas herramientas. Eso por un lado. Y después, por otro, lo que me pasó es que a través de mis primeros trabajos como independiente, entré en contacto con una chica que estaba trabajando de la misma manera, estaba como en el mismo camino que yo profesional, pero un poquito más adelantada. Y ella tuvo la gentileza y la verdad que, divina total, me asesoró, me aconsejó y me aconsejó que me asocie a las grandes organizaciones mundiales de comunicación científica, que hay una muy grande en Estados Unidos y otra en Europa. Y además me recomendó que me una a una organización que se llama Cheeky Scientist, que es como si fueran unos científicos pícaros o una cosa así, que lo que hacen es justamente ayudar a científicos a hacer la transición de la academia a la industria, a diferentes tipos de industria. Entonces, un poco ayudan, sobre todo en esto de saber cuál es el valor que nosotros podemos agregar como científicos, qué es lo que podemos aportar desde el lugar de tener un doctorado y haber hecho un trabajo de investigación. Te enseñan un poco cómo manejarte en el ambiente de la industria, cómo presentarte una entrevista, cómo hacer networking, cómo realmente cómo tener una buena presentación a través del perfil de LinkedIn, el CV.
Y eso, bueno, obviamente me ayudó mucho a formarme como profesional y a darme cuenta también lo que quería, porque ahí cuando me enteré de la carrera o de la posibilidad de trabajar como comunicadora científica, fue como, el sentimiento fue esto es lo mío. O sea, todo lo otro no, pero esto es lo mío. Y sobre todo lo que más me ayudó es a armar mi red. Entonces, de repente me encontré relacionada con un montón de gente que trabajaba en el ambiente científico, pero en la industria y sobre todo en la industria de la comunicación. Y eso la verdad que me abrió muchísimas puertas. Todos los trabajos y las conexiones que logré fue a través de estos contactos. El proyecto Homeward Bound es un programa de liderazgo para mujeres en ciencia, es un programa global para mujeres de todo el mundo. Empezó en el 2016 y el objetivo final del programa es formar una red de 1000 mujeres líderes científicas de todo el mundo con el objetivo de enfrentar el desafío que tenemos ahora con respecto al cambio climático. Yo me enteré de este programa y de esta organización a través de justamente una de las chicas de esta organización, Chiqui Scientist, uno de mis contactos en la ciencia, industria, comunicación. Ella fue parte de la segunda cohorte de Homeward Bound y bueno, yo en realidad hablé con ella después de que volvió de su viaje a la Antártida para en realidad como que me cuente cómo había sido su experiencia, pero sin ninguna intención de presentarme. Y ella hablaba con tanta pasión de lo que había sido la experiencia de todo el programa, el viaje y cómo la cambió en cuanto a la misión que ella tenía en la vida y en este mundo. Y la verdad que al final de la conversación yo lo que sentía era wow, cómo me encantaría hacer eso, pero desde un lugar de, bueno, no es para mí. Y ella me decía, sí, vos te podés presentar. Yo tipo, no, pero yo no sé nada del medio ambiente, siempre trabajé en salud, tengo formación en bioquímica. Y me dice, justamente ese es el aporte que puedes hacer desde otro lugar, viniendo desde un país de Latinoamérica, hablando un idioma que, la mayoría de la gente del programa habla inglés, entonces de repente como poder también comunicar a hispanoparlantes. Me decía, trabajás en comunicación, me dice, sos perfecta, presentate. Y yo como un poquito con bastante precaución dije, bueno, me presento, no tengo nada que perder, pero la verdad que no esperaba quedar seleccionada. Bueno, yo trabajo de manera independiente, tengo una página web que funciona como blog en el cual cuento de mis proyectos, cuento de mis pilares, cuento de qué manera trabajo, más que nada en qué temas trabajo. Y escribo, básicamente qué es lo que me gusta hacer. Entonces escribo tanto sobre temas de biohacking y optimización de la salud como temas del medio ambiente, sustentabilidad y cambio climático, siempre desde un enfoque basado en la ciencia y tratando de incorporar lo más posible las herramientas de comunicación para que ese mensaje llegue de manera eficiente. Además de eso, bueno, uso mis redes sociales, tengo todas, estoy en todas ellas y trato de compartir la mayor cantidad de información posible, sobre todo porque no hay manera de que yo pueda abarcar todo y pueda saber todo, entonces relacionándome con gente que está en el mismo camino pero que ya comunica sobre salud o sobre medio ambiente, un poco generar esta red y compartir conocimientos y armar alianzas y colaboraciones para que entre todos podamos realmente hacer ese cambio. Bueno, mis planes para el futuro, en realidad estoy un poquito esperando a volver de Antártida para ver cómo esa experiencia me va a transformar y cómo voy a volver de esa experiencia justamente, pero en este momento estoy súper enfocada en justamente comunicar sobre ciencia y medio ambiente. Me costó un poco definir justamente cuál era mi mensaje, porque muchas veces sentía que se confundía la salud con el medio ambiente, que no tenía mucho que ver, pero justamente mi enfoque es en hacer llegar el mensaje de que somos un todo,
de que la ciencia, la salud, el medio ambiente están muy relacionadas y la conciencia que tenemos que generar en un ámbito y en el otro justamente hacen que seamos un todo como ser humano, porque vivimos en este ambiente y porque cuidamos de nuestra salud de la misma manera que cuidamos nuestro entorno, nuestra familia, nuestro hogar, y bueno, este planeta es nuestro hogar. Entonces, habiendo redefinido este mensaje, la verdad es que lo que más tengo ganas es seguir escribiendo, seguir compartiendo información lo más que pueda, empezar a dar charlas, cursos, compartir esto por todas las vías y canales posibles. No sé si puedo decir que sentí miedo. Sí sentí, yo diría que fue una mezcla de miedo y valentía en el momento en el que decidí empezar a viajar por el mundo como nómade digital. Yo me fui con un trabajo, digamos, asegurado, trabajando de manera remota, pero no sabía si eso me iba a durar en el tiempo. Entonces, un poco haber tomado esa decisión, más que miedo, valentía, fue como ese sentimiento de cosquilleo, de adrenalina, de saber que estaba saliendo de mi zona de confort, que no sabía qué se venía, porque no sabía qué iba a pasar, y cada vez como que mi viaje, con cada lugar que iba yendo, era como menos predecible, y la verdad es que eso, no sé si es miedo, es más que nada ese desafío de ver qué es lo que viene. Me genera desilusión un poco ver que justamente por un lado, que las herramientas de comunicación de la ciencia no se enseñan en las universidades, en las carreras científicas, y esto pasa en todo el mundo, no solamente en la Argentina. Entonces, de repente, como ver que los científicos tienen que saber cómo comunicar de manera eficiente sin que se los hayan enseñado, me parece que es como un poco una falla en el sistema. Incluso el mismo sistema también de crecimiento jerárquico, en el cual la cantidad de, por ejemplo, estudiantes de doctorado es mucho mayor a la cantidad de puestos en carrera de investigador. Repito, en todo el mundo es igual. Entonces, de repente eso genera un poquito en mí frustración en cuanto a que el sistema científico tiene algunas fallas en ese sentido. Pero de la misma mano de eso, algo que me generó mucha ilusión, sobre todo cuando volví acá a Argentina, yo venía con la idea de que acá no se estaba haciendo nada ni con el tema de la salud ni con el tema del medio ambiente. Y la verdad que me sorprendió mucho para bien que hay muchísima gente que está comunicando temas de salud, que está comunicando temas de medio ambiente y que está haciendo cosas, o sea, acciones puntuales en los dos ámbitos. Entonces, un poco haber llegado acá y sentirme parte de una comunidad que ya estaba andando, me generó mucha ilusión. Dudas, la verdad que sentí miles de veces. Sentí dudas cuando dejé la investigación científica, sentí dudas cuando dejé mi primer trabajo en relación de dependencia en la industria, sentí dudas cuando me empecé a dedicar a la comunicación científica, pero ahí justamente es la parte en la que empezó a mezclarse la duda con la certeza, porque cuando yo sentía que podía trabajar en comunicación, tanto, bueno, enseñando, dando charlas, escribiendo por horas, y ni siquiera, o sea, lo haría sin que me paguen. Me encanta lo que hago, me apasiona lo que hago. Entonces la duda por ahí venía más de la mano de si realmente soy buena para esto, si realmente hay un campo para esta actividad. Pero la verdad que fue muy gratificante todo este camino hasta ahora y estoy muy satisfecha con justamente el cariño y la vuelta, digamos, que siento de la gente, que
que me dice que se inspira con lo que hago, que les encanta lo que comunico, que generan cambios en su vida a partir de eso, la verdad es que para mí eso lo hace valer la pena.